lo que realmente sabemos sobre José de Egipto. ¿Logramos comprender la profundidad y la importancia de su historia o simplemente escuchamos sus relatos sin captar el poder que contienen? Hoy exploramos la vida de José de Egipto, los desafíos y milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Así que, acompáñanos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale un like y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. En el corazón de la antigua tierra de Canaán, comienza a desenrollarse la historia de José, hijo de Jacob y Raquel. José era el hijo favorito, contemplado con una túnica de colores, un regalo que simbolizaba el amor especial de su padre. Sin embargo, este favoritismo generó la ardiente envidia de sus hermanos. No podían soportar la idea de que José, con sus sueños de grandeza, pudiera algún día convertirse en superior a ellos. En Génesis 37:4, se dice que los hermanos de José vieron que era él a quien su padre amaba más que a todos los otros hijos, y esto solo alimentó su odio. El clima en la casa de Jacob era tenso, y en un día fatídico, se presentó la oportunidad de deshacerse de José. Mientras se dirigía a sus hermanos, lo lanzaron a un pozo, una traición que cortó profundo en su corazón. El desespero se apoderó de él, y la sensación de abandono por parte de aquellos que debían protegerlo era devastadora. En Génesis 37:28, leemos que los mercaderes madianitas sacaron a José del pozo y lo vendieron por 20 piezas de plata a los ismaelitas, que lo llevaron a Egipto. Así, José fue arrancado de su tierra natal y vendido como esclavo, un giro cruel que parecía sellar su destino. En Egipto, José fue adquirido por Potifar, un oficial importante del faraón. A pesar de su nueva condición, mantuvo su fe e integridad. La mano de Dios estaba sobre él, y todo lo que José hacía prosperaba. En Génesis 39:2, leemos que el Señor estaba con José, y él prosperó. Potifar reconoció la habilidad de José y lo designó como responsable de toda su casa, elevándolo a una posición de confianza. Sin embargo, el destino de José estaba a punto de cambiar nuevamente. La esposa de Potifar, seducida por su belleza, intentó atraerlo, pero José, fiel a sus principios, se negó a ceder. En Génesis 39:9, declaró: ¿Cómo podría yo cometer este gran mal y pecar contra Dios? La furia de la esposa de Potifar resultó en una acusación falsa, llevando a José a ser encarcelado. A pesar de esta nueva adversidad, no perdió la esperanza. La prisión, que podría haber sido un lugar de desesperación, se transformó en un campo fértil para sus dones. Interpretó los sueños de 2 prisioneros. Incluso en un ambiente sombrío, la luz de Dios seguía brillando sobre él. Después de 2 años de olvido, el faraón tuvo un sueño perturbador que nadie podía interpretar. Fue en ese momento que el copero recordó a José. Llamado al palacio, José, con la sabiduría divina, reveló al faraón que el sueño significaba 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Impresionado, el faraón lo elevó a la posición de gobernador de Egipto. José, el exesclavo, se había convertido en uno de los hombres más poderosos del mundo antiguo, demostrando que, incluso en las circunstancias más sombrías, la providencia divina puede transformar vidas. La historia de José es una narrativa de fe, resiliencia y perdón, un testimonio de que la adversidad puede ser un camino hacia la grandeza. A medida que se acercaban los años de hambre, sus hermanos, sin saberlo, se dirigieron a Egipto en busca de alimento,
y el reencuentro que siguió sería un momento de revelaciones y reconciliaciones. Este viaje de desafíos y triunfos nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios está trabajando a nuestro favor. Era un día soleado en Hebrón, y José caminaba animado hacia el campo donde sus hermanos pastoreaban las ovejas. El aroma de la tierra fresca y el canto de los pájaros a lo lejos parecían prometer un día tranquilo. Sin embargo, a medida que se acercaba, el clima cambiaba. Podía sentir la tensión en el aire y la mirada sombría de sus hermanos que lo aguardaban. «Miren quién llegó», se burló Rubén, el mayor. «El soñador, el preferido del padre». José sintió un escalofrío en el estómago, pero respiró hondo, tratando de ignorar el veneno en las palabras de su hermano. Siempre había buscado entender e incluso acercarse a sus hermanos, pero la rivalidad era palpable. «El padre me mandó a ver cómo están», respondió José, tratando de levantar el ánimo. «Él se preocupa por ustedes». «Se preocupa solo por ti, José», replicó Judá, con desdén. «Tú y tus historias de sueños. ¿Qué tienes que decirnos ahora? ¿Qué soñaste que éramos manojos de trigo inclinándose ante ti?» «No se trataba solo de un sueño, Judá. Era un mensaje», respondió José, su voz temblando entre la indignación y el miedo. «Vi el futuro, y sé que hay un propósito en todo esto». Los hermanos se rieron, pero la risa era fría, llena de desprecio y rabia. «Lo único que sabemos es que eres el favorito, y estamos cansados de eso», dijo Simeón, avanzando un paso. «¿Quién te crees que eres?» La tensión crecía, y el sol parecía oscurecerse. José, que siempre había buscado la aceptación y el amor de sus hermanos, se sintió aislado. «Solo quiero ser parte de la familia», susurró, casi para sí mismo. Pero las palabras se perdieron entre las miradas hostiles. Mientras tanto, en el campamento, Jacob observaba la escena, su corazón dividido. Sabía que la dinámica entre los hijos no era saludable. «José, mi hijo amado», pensó Jacob, «¿cómo puedo protegerte de esta envidia que consume a tus hermanos?» Pero el amor de un padre no era suficiente para suavizar la rivalidad acumulada. Esa tarde fatídica, los hermanos, movidos por la ira y la envidia, tramaron un plan. «Acabemos con esto de una vez por todas», dijo Rubén, que, aunque el mayor, todavía luchaba con la idea de matar a su hermano. «No podemos permitir que siga humillándonos. Lo lanzaremos al pozo y dejaremos que el destino se encargue de él», sugirió Judá, con su voz cargada de frialdad. «Así podremos volver a casa sin él». Cuando José finalmente llegó al lugar, se dio cuenta de que algo estaba mal. Vio los rostros de sus hermanos, ya no como aliados, sino como extraños. La traición era una sombra que sobrevolaba sobre ellos. «¿Por qué están así?», preguntó, pero antes de que pudiera entender, lo agarraron y lo lanzaron al pozo seco. En el fondo del pozo, la oscuridad era opresiva. «Hermanos, por favor», gritó José, su voz resonando en las paredes de piedra. «¿Qué he hecho para merecer esto?». La respuesta vino en forma de silencio. Sintió que la desesperación se instalaba en su pecho. «Miren, aquí viene un grupo de ismaelitas», dijo uno de los hermanos, señalando a la distancia. «Vamos a venderlo. Así, nos libramos de él y además ganamos algo a cambio». José, al escuchar sus voces, apenas podía creerlo. «No, no. Por favor, no me dejen aquí». Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. La desamparada y la traición fueron abrumadoras. Mientras era vendido por 20 piezas de plata, una parte de José se destrozó. «¿Cómo puede ser que mis propios hermanos me traicionen?», pensó. «Solo quise acercarme a ellos». El dolor del abandono era palpable,
y la sensación de que el mundo se había desmoronado a su alrededor lo consumió. En Egipto, las cosas no mejorarían de inmediato. José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón, y pronto se encontró en un nuevo y desafiante entorno. No soy un esclavo, pensó. Soy un hijo de Jacob, y tengo un propósito. Pero enfrentar la nueva realidad no era fácil. El trabajo duro y la lucha por la supervivencia comenzaban a formar parte de su nueva rutina. José, necesitas adaptarte, se dijo a sí mismo, mientras observaba a los otros sirvientes a su alrededor. La vida no se detiene, y no puedo dejar que la traición me defina. La determinación crecía dentro de él, pero el recuerdo de sus hermanos y su traición lo atormentaba. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero una pequeña llama de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. Sabía que, de alguna manera, la vida aún podría cambiar. José luchó por adaptarse a su nueva realidad en Egipto. El palacio de Potifar era un lugar de lujo, pero no se sentía cómodo. Los días eran largos y arduos. Las horas se arrastraban mientras realizaba tareas pesadas, siempre rodeado de miradas curiosas y susurros sobre su origen. Un hebreo, un esclavo, escuchó a alguien murmurar una vez, y esas palabras lo hirieron profundamente. Sabía quién era, pero a los demás parecía no importarles. Ya no eres hijo de Jacob, pensó José, mientras lavaba los pies del oficial. Eres solo un esclavo. El peso de esta realidad lo aplastaba, y al mismo tiempo, encendía una revuelta dentro de él. Recordaba las palabras de su padre, eres amado y elegido. Sin embargo, el recuerdo se volvía cada vez más distante, como una sombra que se desvanecía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. José comenzó a darse cuenta de que, a pesar de la traición, había algo más grande en juego. Recordaba su sueño, aquel en el que los manojos de trigo se inclinaban ante él. Si ese sueño era de Dios, entonces todavía hay un propósito para mí, reflexionó. Pero, ¿cómo podría algo bueno surgir de tanto dolor? Mientras tanto, Potifar notó la habilidad y la determinación de José. Este hebreo es diferente, pensó. Todo lo que toca prospera. Y así, José fue promovido, convirtiéndose en responsable de toda la casa de Potifar. La situación parecía mejorar, pero sabía que la envidia y la traición aún lo seguían. Fue entonces cuando la esposa de Potifar, atraída por la belleza de José, comenzó a acosarlo. «Ven, duerme conmigo», decía, su mirada llena de deseo. Para cada propuesta, José se sentía más angustiado. ¿Cómo puedo hacer esto y pecar contra mi Dios? Sabía que su valor no estaba solo en las manos de los hombres, sino en su integridad y su relación con Dios. Los intentos de la esposa de Potifar se volvieron incesantes y la tensión aumentaba. José se encontró en un dilema. Por un lado, estaba el deseo de protegerse y asegurar su lugar en la casa de Potifar. Por otro, estaba su conciencia. Luchaba internamente. ¿Y si cedo? ¿Qué hará eso con mi futuro? ¿Y qué pasa con Dios, que siempre ha estado conmigo? La batalla dentro de él se intensificaba, reflejando una lucha mayor entre el bien y el mal. Una tarde, cuando estaba solo en la casa, la esposa de Potifar lo agarró de nuevo. «José, no me rechaces. Ven conmigo». Sabía que si cedía, las consecuencias serían devastadoras. Con un impulso, se alejó y corrió, dejando su manto atrás. «No puedo hacer esto», gritó en su corazón mientras cruzaba la puerta, su espíritu en conflicto. Pero la mujer, herida en su orgullo, decidió vengarse. Gritó, llamando a los sirvientes, «Miren, este hebreo intentó atacarme». La mentira se propagó como fuego en paja seca, y José,
que había luchado tanto por mantenerse íntegro, vio su mundo desmoronarse nuevamente. La traición de los hermanos ahora se reflejaba en una nueva traición, y se sentía tan impotente como antes. El eco de las palabras de la esposa de Potifar aún resonaba en su mente. ¿Cómo puede ser que la verdad no tenga valor? Se sentía como un prisionero, no solo de las cadenas que lo mantenían cautivo, sino de la injusticia que lo rodeaba. Y ahora, Dios, ¿qué quieres de mí? La desesperación comenzó a apoderarse de él, pero José sabía que necesitaba mantener la fe. En el fondo de la prisión, rodeado de oscuridad y traición, recordó los sueños. Un día, esto tendrá sentido, pensó, tratando de aferrarse a la esperanza. Pero cada día que pasaba parecía más sombrío que el anterior. Estaba en un lugar donde sus hermanos le habían enseñado que la traición era más fuerte que el amor, y ahora se preguntaba si algún día podría liberarse de las cadenas que lo mantenían atrapado, tanto físicas como emocionales. La tensión aumentaba, y José sabía que necesitaba decidir: permitir que el dolor lo definiera o luchar por la esperanza que aún ardía en su pecho, aunque pequeña. No soy solo un hebreo, soy un hijo de Dios, se afirmó a sí mismo. Y algún día, esa verdad será revelada. En la oscuridad de la prisión, José se veía consumido por una tormenta de emociones. El miedo y la duda se entrelazaban con su determinación. ¿Cómo pude llegar a este punto?, se preguntó. El eco de la traición de la mujer de Potifar resonaba en su mente, y recordaba el pasaje que decía que el Señor estaba con José y él prosperó. Pero, ¿dónde estaba esa prosperidad ahora, cuando todo parecía desmoronarse a su alrededor? Se sentía como si estuviera atrapado no solo en cadenas físicas, sino también en cadenas de desesperanza. Se preguntaba qué quería Dios de él en esta oscuridad. La soledad y el dolor lo envolvían, pero había una llama dentro de él, un recuerdo de que Dios no lo abandonaría. Era en ese momento de desesperación que comenzó a reflexionar sobre sus decisiones. Pensó que había elegido la integridad, y si eso le costó la libertad, que así fuera. No podía traicionar la confianza de su Dios. Mientras José pasaba los días en la prisión, comenzó a observar a otros prisioneros. Había un copero y un panadero del faraón que estaban allí por razones desconocidas. José sentía que había algo divino en su presencia. Quizás esa fuera una oportunidad, pensó. Decidió acercarse, una chispa de esperanza encendiéndose en su corazón. Les preguntó por qué sus rostros estaban tan tristes ese día. El copero, sorprendido, respondió que habían tenido sueños y no había nadie para interpretarlos. En ese momento, José sintió un impulso. No son de Dios las interpretaciones de los sueños, recordó. Se acordó de sus propios sueños, de la promesa que Dios le había hecho. Le dijo al copero que le contara sus sueños, su voz firme a pesar de la incertidumbre que lo rodeaba. El copero compartió su sueño, y José, guiado por una sabiduría que parecía venir de más allá de él, dio la interpretación, que dentro de 3 días, el faraón lo restituiría a su puesto. La esperanza brilló en el corazón del copero. Cuando el panadero vio la confianza de José, también decidió compartir su sueño, con la esperanza de que la buena suerte se extendiera a él. Pero la interpretación que José dio no fue la que esperaba. Dentro de 3 días, el faraón lo ejecutará, dijo. La verdad cortó como un cuchillo, pero José sabía que necesitaba ser honesto. Las palabras impactaron al panadero, y la sombra de la fatalidad se cernió sobre él. Al escuchar la interpretación del copero, José hizo un pedido: que cuando estuviera ante el faraón, se acordara de él e intercediera por él. Era consciente de que su libertad dependía de ello, pero también de la providencia de Dios. El copero aceptó, prometiendo no olvidarlo. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y el copero, una vez liberado,
se olvidó de José. El sentimiento de traición comenzó a infiltrarse nuevamente. Hice lo que era correcto, y aún así estoy aquí, pensó, su esperanza desvaneciéndose lentamente. ¿Qué más puedo hacer para que Dios se acuerde de mí? El dolor de la traición de sus hermanos y la injusticia de Potifar aún pesaban en su corazón. José luchaba contra la ola de desesperación que lo amenazaba. Soy un hijo de Dios, no un esclavo, repetía para sí mismo. Pero cada día en la prisión parecía borrar esa verdad. El silencio de la oscura caverna parecía un eco de su soledad. Mientras tanto, en el palacio, el faraón tuvo un sueño perturbador que nadie podía interpretar. El copero, al recordar a José, finalmente habló de su presencia en la prisión. Había un hebreo que interpretó mi sueño, le dijo al faraón. Él puede ayudarnos. Así, la luz de la esperanza comenzó a brillar nuevamente. José fue llamado ante el faraón y al entrar en la majestuosa sala, recordó sus propias palabras. No soy yo, es Dios quien dará la respuesta al faraón. La tensión en el aire era palpable, y sentía que ese momento podría cambiarlo todo. Mientras se preparaba para interpretar el sueño, José se dio cuenta de que estaba al borde de un nuevo comienzo. Pero, al mismo tiempo, el peso de sus experiencias lo acompañaba. Sabía que la lucha aún no había terminado y que, independientemente del resultado, su fe e integridad serían puestas a prueba en un nivel que nunca imaginó. Dios, confío en ti, incluso en la incertidumbre, susurró, buscando valor ante lo que estaba por venir. José entró en la majestuosa sala del faraón, su corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. La opulencia del lugar era opresiva, los adornos brillaban como si se burlaran de su condición. Sentía el peso de las miradas de los nobles que lo rodeaban, pero era la presencia del faraón, sentado en su trono, lo que más lo intimidaba. ¿Cómo puedo ser una voz de esperanza en un lugar tan distante de todo lo que conozco? Pensó. Soy solo un hebreo, un prisionero, reflexionó, pero en su interior algo más grande pulsaba. Recordaba lo que había aprendido en su vida, que Dios estaba con él incluso en las situaciones más sombrías. No soy yo, es Dios quien dará la respuesta al faraón, repitió en voz alta, buscando fuerza en las palabras que le escaparon de la mente. El faraón lo miró, con ojos que mezclaban desesperación y expectativa. Tuve un sueño que nadie puede interpretar. El sueño revela algo crucial para mi reino. Eres el único que puede ayudarme, declaró el faraón, su voz resonando como un eco de poder y vulnerabilidad. José respiró hondo, sintiendo la presión del momento. Cuéntame tu sueño, pidió, la determinación apoderándose de él. El faraón comenzó a relatar el desconcertante sueño sobre vacas flacas devorando vacas gordas y espigas secas engullendo espigas llenas. A medida que las palabras fluían, José sentía cada imagen dibujarse en su mente y la interpretación comenzaba a formarse. Cuando el faraón terminó, José, ahora en un estado de casi trance, dijo con firmeza: el sueño del faraón es uno solo. Dios reveló al faraón lo que está a punto de suceder. Habrá 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos de 7 años de hambre extrema. Se dio cuenta de que la responsabilidad de su interpretación no era solo sobre palabras, sino sobre la salvación de un pueblo. El silencio en la sala era palpable. José continuó: y ahora, faraón, permíteme aconsejarte. Elige a un hombre sabio y prudente y ponlo sobre la tierra de Egipto. Que tome 1/5 de la producción durante los 7 años de abundancia y almacene granos para los años de hambre. Lo que comenzó como un simple consejo rápidamente se transformó en un plan de acción que podría cambiar el destino de todo un reino. El faraón escuchó atentamente, y cuando José terminó, hubo un momento de reflexión. La tensión en el aire era casi insoportable. Se volvió,
Miró a los nobles y declaró: ¿Dónde podemos encontrar a un hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Génesis 41, 38. Las miradas se dirigieron a José, y sintió la gravedad de aquel instante. Soy solo una herramienta en manos de Dios, pensó, pero la realización de que podría ser el elegido para un gran propósito comenzó a formarse en su corazón. Así, el faraón, en un gesto sorprendente, nombró a José como administrador de Egipto, elevándolo de la prisión a una posición de poder. Nada ocurrirá en todo Egipto sin tu orden, dijo el faraón, y José quedó atónito. ¿Cómo es esto posible? Desde la oscuridad, Dios me trajo a la luz, reflexionó. Pero, incluso en medio de la alegría y el asombro, una sombra de duda se cernía sobre su mente. ¿Y si fracaso? ¿Y si llega el hambre y no puedo salvar al pueblo? La responsabilidad pesaba sobre él, pero al mismo tiempo, una nueva esperanza brotaba. Había enfrentado el desafío, y la luz de la providencia divina comenzaba a brillar en su vida nuevamente. Mientras la sala vibraba con aplausos y celebraciones, en la mente de José, una voz susurraba: Dios te ha usado, y ahora tendrás la oportunidad de cumplir el propósito que Él preparó para ti. Con un mezcla de miedo y expectativa, se dio cuenta de que la batalla no había terminado, sino que apenas comenzaba. José se sentó en su nuevo trono, un lugar que, por un breve momento, pareció surrealista. La sala aún resonaba con los aplausos y murmullos de admiración, pero una ola de responsabilidad lo envolvió. Ya no era un hebreo prisionero, ahora era el gobernador de Egipto, encargado de una tarea colosal. ¿Qué hice para merecer esto?, pensó, sintiendo la magnitud de su nueva posición. Los nobles comenzaron a dispersarse, algunos acercándose para felicitarlo, otros aún en estado de shock por la rápida ascensión del hebreo. Entre ellos, un hombre de mirada astuta, que José reconoció como uno de los consejeros más cercanos del faraón, se acercó. José, realmente tuviste el valor de interpretar el sueño del faraón. Es un logro admirable, pero ahora comienza la verdadera prueba, dijo, con una sonrisa que mezclaba respeto y escepticismo. José asintió, pero en su interior una voz resonaba: ¿y si fallas? ¿Y si el pueblo no confía en ti? Recordó las palabras de Génesis 41, 16, no soy yo, sino Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Era esta fe la que necesitaba recordar. Miró a su alrededor, observando los rostros que lo rodeaban. Algunos eran amigables, otros escépticos, pero todos esperaban que él guiara a Egipto en tiempos difíciles. En los días siguientes, mientras José comenzaba a implementar el plan que había propuesto, un nuevo sentimiento de determinación comenzó a brotar dentro de él. Organizó a los oficiales del reino y estableció un sistema para recolectar y almacenar granos. Egipto, antes un lugar de opresión para él, ahora se convertía en la arena donde podría ejercer su influencia y cumplir el propósito de Dios. Mientras tanto, la noticia del nombramiento de José se propagó rápidamente por el reino. La gente comenzó a mirarlo con esperanza renovada. Los agricultores, que antes se sentían perdidos, ahora se reunían para discutir cómo podrían contribuir a la recolección de granos. José se convirtió en un símbolo de resistencia y supervivencia, y la luz que antes parecía distante ahora iluminaba su camino. En la soledad de su habitación, José reflexionaba sobre lo que acababa de vivir. Dios realmente transformó mi dolor en propósito, pensó. Recordó Génesis 50, 20, donde más tarde diría a sus hermanos: ustedes intentaron el mal contra mí, pero Dios lo intentó para el bien. Esta perspectiva le dio fuerza, y decidió que, independientemente de los desafíos que vinieran, se mantendría firme en la fe. Afuera, el faraón observaba la transformación de Egipto. También sentía el peso de la responsabilidad,
pero en lugar de temer, confiaba en José. Este hombre, elegido por Dios, será la clave para la supervivencia de nuestro pueblo, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y esperanza. A medida que pasaban las semanas, los preparativos para los años de abundancia comenzaron a mostrar resultados visibles. Los graneros se estaban llenando, y la ciudad comenzaba a vibrar con una nueva energía. El clima de incertidumbre que antes pesaba sobre Egipto comenzó a disiparse, dando lugar a un nuevo espíritu de unión y solidaridad. José, con un corazón lleno de gratitud, se dio cuenta de que cada grano almacenado era una promesa de vida, una respuesta a su fe y a la voluntad de Dios. Las decisiones tomadas hasta ese momento no eran solo decisiones administrativas, eran pasos firmes hacia el cumplimiento de un plan divino. José, ahora más que nunca, sentía que su vida tenía un propósito mayor, y cada día era una nueva oportunidad de servir y liderar con sabiduría. Sabía que la jornada apenas comenzaba, y que, con la ayuda de Dios, Egipto podría enfrentar cualquier adversidad que viniera. José estaba en un momento de profunda reflexión. Egipto, que antes había sido un lugar de sufrimiento y opresión para él, ahora se convertía en un campo fértil para la esperanza y la prosperidad. Recordaba las palabras de Dios que le fueron reveladas a través del faraón, la llegada de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Génesis 41, 29-30. Esta revelación no solo moldeó su destino, sino que también ofreció al pueblo egipcio una oportunidad de supervivencia. Cada día, mientras los graneros se llenaban, José no podía dejar de pensar en cómo su trayectoria lo había preparado para este momento. Recordó las promesas de Dios, que siempre había estado con él en momentos de dolor y humillación. Y sabemos que todas las cosas contribuyen juntamente para el bien de aquellos que aman a Dios. Romanos 8 y 28. Esta verdad se volvía cada vez más real a medida que veía las consecuencias de sus acciones. La hambre que estaba por venir no era solo una calamidad, también era una oportunidad para mostrar la misericordia de Dios. José sabía que no solo estaba almacenando granos, sino salvando vidas. Cuando finalmente llegó la hambre, no solo los egipcios, sino también personas de tierras lejanas venían a José en busca de ayuda. Se había convertido en un símbolo de provisión y esperanza, un instrumento de la justicia divina. Al ver a la multitud acercándose, recordó Génesis 41, 55. Cuando la hambruna se agravó, el pueblo clamó al faraón por pan. Y el faraón dijo a todos los egipcios: «Id a José, y lo que él os diga, eso haréis». José se sentía agradecido por haber sido elegido para desempeñar un papel tan crucial en la salvación de muchos. Reflexionaba sobre cómo su vida, marcada por la traición y la injusticia, ahora era un testimonio de la fidelidad de Dios. Así como José, nosotros también podemos enfrentar adversidades y a través de ellas, descubrir un propósito mayor, pensó. Recordó Génesis 50, 20, donde más tarde diría a sus hermanos: «Vosotros, en verdad, intentasteis el mal contra mí, pero Dios lo intentó para el bien». El narrador, observando los eventos, se dio cuenta de que la historia de José era una poderosa lección espiritual. La misericordia de Dios se manifestó a través de la vida de un hombre que, a pesar de sus tribulaciones, supo permanecer fiel. La justicia divina se reveló en forma de provisión y salvación, mostrando que incluso las situaciones más difíciles pueden transformarse en bendiciones. La jornada de José enseñó que, al confiar en Dios y seguir sus caminos, incluso los desafíos más oscuros pueden convertirse en luz y esperanza. Así, la historia de José resonaba como un recordatorio perenne de la soberanía de Dios y de la importancia de la fe en tiempos de incertidumbre. José miró hacia el horizonte, donde los campos dormidos aguardaban la lluvia. Sentía una profunda conexión con Dios, una presencia que lo guiaba en medio de las incertidumbres de la vida.
Los recuerdos de sus luchas y triunfos se entrelazaban en las lecciones que había aprendido. La certeza de que Dios tenía un plan, incluso en las adversidades, era una verdad que lo sostenía. El Señor es mi pastor, nada me faltará, pensó, reconociendo la providencia divina que lo había conducido hasta ese punto. Sabía que la fe no era solo una creencia, sino una elección diaria de confiar en Dios, incluso cuando los caminos parecían oscuros. La historia de su vida era un testimonio del poder de la obediencia y la perseverancia. Recordaba Santiago 1, 2-4, que enseña que las pruebas producen perseverancia, y como esto se volvía cada vez más cierto en su propia jornada. Las penas del pasado eran ahora piedras de construcción para su futuro, moldeando su carácter y fortaleciendo su determinación. Mientras los hambrientos se acercaban, José se dio cuenta de que cada persona que buscaba ayuda representaba una oportunidad de compartir la misericordia y el amor de Dios. Recordó Mateo 25, 35, donde Jesús dijo: «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber». El acto de alimentar a los necesitados no era solo un gesto de compasión, sino una expresión de la voluntad divina. El narrador, reflexionando sobre la trayectoria de José, vio que la verdadera transformación ocurre cuando permitimos que nuestras experiencias de dolor sean utilizadas para el bien. La historia de José es un poderoso recordatorio de que, incluso en las situaciones más desafiadoras, podemos encontrar propósito y redención. La soberanía de Dios se manifiesta en nuestras vidas, mostrando que nuestros sufrimientos no son en vano. Nos llama a confiar, a obedecer y a ser instrumentos de su gracia en el mundo. José, ahora un hombre moldeado por la experiencia y la fe, concluyó que la verdadera riqueza no estaba en los granos almacenados, sino en las lecciones aprendidas y en la capacidad de amar y servir a los demás. Miró al cielo y, con gratitud, reconoció que cada capítulo de su vida, desde las traiciones hasta el liderazgo, era parte de un plan mayor. Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros?, pensó. Y con esa certeza, José se preparó para enfrentar el futuro, sabiendo que, independientemente de las dificultades, el amor y la providencia divina siempre prevalecerían.